para este espacio que nos habilita, me permito hablar en plural, ¿no? Me doy esa posibilidad. Sobre todo, que digo, vergüenza por aquellos que prestan, que dan un nombre para que se abra este espacio y dedican demasiado tiempo, y a veces uno no está bien, escucha, aprende. Bueno, porque nada, creo que hablar en plural es porque hablo en plural porque creo que nos vemos, nos sentimos como parte de un colectivo de personas que con sus más o con sus menos, pero que ponderan en forma similar un conjunto de cuestiones, es decir, entre ellas, por ejemplo, la cuestión de por qué es necesario estar acá o no, por qué estamos acá. Evidentemente eso nos conforma. Eso no nos conforma. Entonces, ¿ahí se escucha mejor? Bueno, justamente venía un poco a este punto, digo, a veces estamos más nerviosos de si se escucha un poco mejor o no una locución, o si llegamos a una asamblea y en determinado momento hay una exposición y no hay asamblea. Eso hace a nuestros humores. Entonces, pero yo creo que en general estamos agradecidos de este espacio. Vuelvo a las palabras de Sorín, un poco de tolerancia y de agradecer esto que se nos da, esta posibilidad de hablar, ¿no? Entonces, desde ahí, con esta felicidad, yo vengo con mis preocupaciones, lanzándola un poco acá a los bien y buenos pensadores que hay, y mi preocupación, que está atravesada por mis particularidades, es decir, yo me permito hablar de lo individual, pero traigo lo mío, y tiene que ver con la violencia, mi preocupación hoy, con su condición de posibilidad, esto que estamos viendo en esta semana un poco agitada, qué condición de posibilidad tiene esa violencia, cómo nos damos al abordaje de ese otro, porque aquí se mencionó que estamos dando una batalla cultural, y sí, hay una batalla cultural, y la batalla cultural tiene un componente de violencia que absorbemos y que a veces también generamos, que a veces nos sentimos atravesados por esa violencia, cuando a veces nos molestamos incluso acá por cosas que no nos cierran de la... Entonces yo me permito pensar por esa batalla cultural que estamos dando, esa violencia, cómo logramos contener, sin negar, sin dejar de hablar, de esquivarle al tema de hablar de los otros y de nosotros, porque ese choque cultural, esa violencia, hay una batalla, hay un choque de culturas entre los que nos pensamos desde este colectivo, desde el nosotros, y aquellos que se piensan desde lo uno, desde lo individual. Y entonces, bueno, ¿cómo abordamos eso? Hablo siempre de aquellas personas que deciden vivir su vida libre albedrío, que niegan ciertas cuestiones, que compran y replican un mensaje un poco impuesto, y que lo replican en redes sociales, tanto virtuales como reales, y que, bueno, claro, a nosotros nos preocupa porque como desde esa postura de vida nos van a venir a querer explicar cómo son las cosas cuando nosotros atendemos a ciertas cuestiones históricas, sociales. Entonces, esa es una preocupación, pero ahí nos surge la violencia a nosotros, cómo no podemos llegarle a esas personas. Y pienso que acá se habló mucho, eso digo, lo interesante, yo lo tenía un poco escrito, y se habló de todas estas cuestiones de mucha mejor forma. Cómo entonces a nosotros nos surge una violencia porque no podemos explicar algo, y cómo entendemos, y creo que lo que deberíamos hacer, o la pregunta, la inquietud que traigo acá en mis preocupaciones, es que el 54% de las elecciones nos demuestran que hubo un relato que es el que primó, o que se ha visto victorioso, que tiene que ver con los hechos, las cosas hechas, las realizadas, la voluntad, todo lo que Mari, algunas contando particularidades, nos alecciona, nos cuenta, u otros expositores, y lo que ha caído es el relato de la impostura, ese gran relato, creo que... Pero hoy estamos como en los micro relatos, así como el compañero, en la asamblea pasada, un compañero hacía referencia en cuanto a la batalla cultural, a un relato de una profesora de gimnasia teniendo un conflicto ahí de cómo aceptar a una persona transexual. Creo que en esos micro relatos hay veces en cómo discutimos, en cómo argumentamos para enfrentar esos microrelatos de gente que sufre determinadas cuestiones, y ahí es donde me permito preguntar qué es lo que está generando esa violencia. No hablo de los violentos de siempre, hablo de vuelta de esas personas que están ahí, que pueden ser nuestros vecinos, nuestros familiares,
amigos, y a los cuales tenemos que convencer, que seguir conversando y apuntando. No sé si es con los números, como Cristina muchas veces gusta en sus relatos de dar, cómo nosotros podemos y cómo podemos llegar y cómo podemos argumentar. Pregunto, digo, ¿serán todo un montón de medidas, estas que son, digo, las que generan violencia, que han desnudado una estructura social concentrada en la ciudad, porque tenemos que situarnos dónde es que estamos dando la discusión, con un alto grado de informalidad, ¿no? Y atentos a una cultura del ahorro en dólares? ¿Es esa la persona que se violenta? Digo que, ojo, de vuelta, hablo de, puede ser nuestro peluquero que mantiene una actividad informal porque no declara, no factura, y después va y ahorra y vive ahí su vida y nada, se violenta a esa persona. ¿Cómo le explicamos todos estos cambios, estas transformaciones de mejor modo? ¿Será que la inflación avanza día a día y hay bolsillos que se ven enflaquecidos, y que hay unos sectores desprotegidos que pueden ser aquellos trabajadores en negro o aquellos profesionales que de vuelta están concentrados un poco en este área de la ciudad, trabajadores fuera de convenio que tienen que individualmente negociar sus aumentos y se ven por ahí desprotegidos? ¿Es esa la persona que se está violentando y que sale a la calle? ¿Cómo explicamos o cómo convencemos, por ejemplo, en ese caso, de que el sindicalismo y agremiarse es una opción y debe ser atendida? Digo, será porque también hay mucha gente aquí, también de vuelta concentrada, que vive de la importación. De vuelta, un comerciante que puede hoy estar vendiendo productos electrónicos importados, siente que se queda sin trabajo. ¿Es esa la persona que se está violentando? De vuelta, son muchas preguntas, pero que mi preocupación, de vuelta, disipada, y ya no soy el mismo que entró hoy a la mañana a la puerta, porque he escuchado exposiciones notables y muchas que creo que tomaban un poco estas cosas, y de vuelta me siento contento porque siento que las interpreté algunas cosas y que pude también enriquecerme, que de vuelta no soy el mismo, pero entonces tengo que tratar de que otra persona, porque así como yo no soy el mismo que entró hoy a la mañana, y no soy el mismo que antes del 2008 pensaba otras cosas, creo que hay muchas personas que están dando vuelta por ahí por la ciudad, que esperamos que mañana no sean los mismos. Y en ese sentido me pregunto, o les pregunto, si será que no estamos argumentando adecuadamente en eso mismo que conversar muchos acá, en la discusión en la calle, y no dejar en soledad a Cristina, por ejemplo, como han dicho, argumentando o explicando, siendo una constructora del relato. Porque en definitiva, si nos pensamos como parte de un colectivo, y es el Estado el que recupera esa fuerza, nosotros como personas que avalan esa opción, tratar de ser retransmisores de ese relato y poder argumentar con algunos tecnicismos, sí, con el sentimiento fundamental, que acá se habla mucho de sentimientos, se habla de lo que una persona siente. Yo mismo empecé diciendo que tenía mis miedos, pero también mis alegrías, acá se habla mucho de esas cosas. Entonces, digo, pensemos de vuelta cómo argumentamos, y agradezco que Carta todo el tiempo nos dé las herramientas, como hace Guillermo, como hacen otros expositores, para poder argumentar, y por eso me voy contento, porque hoy siento que tengo más argumentos para dar la discusión, y que esa batalla cultural no quede librada solo a posiciones muy polarizadas, sino que todos nosotros podamos ser retransmisores y podamos participar de esa batalla en el sentido que queremos todos. Gracias.